Bueno, chicos, muy buenas noches. Le doy la bienvenida a esta reunión de nociones de auditoría. Hoy vamos a tratar un tema que muchos de ustedes quizá en los lugares donde ustedes trabajan lo han visto, que es la función de la auditoría interna y del auditor interno. De este tema que no va para el segundo parcial, ustedes lo que van a hacer un trabajo que yo le voy a decir todo lo que tiene que contener y donde ustedes van a encontrar colgado, la mayoría del material lo van a encontrar colgado en la unidad número 3. La unidad número 3 de nuestra asignatura nos habla de la auditoría interna, ¿verdad? Dice en esta unidad número 3. Tenemos aquí un material de lectura, ¿verdad? Vamos a darle un clic. Aquí lo tenemos, el material de lectura. También yo le tengo otra presentación de una conferencia que participé sobre la auditoría interna para que también lo vean, que fue una conferencia entre varias universidades del país que tuvieron esa reunión para ver si los auditores internos nos organizamos, porque yo fui auditora interna también, pero gubernamental, que no es lo mismo que en una empresa, a ver si los auditores internos hacen un gremio, ¿verdad? Para tener más impacto en la sociedad, porque cuando uno solo va a hacer actuaciones como una persona individual, no tiene el mismo impacto que sea con un gremio o con un grupo. Por eso es que los profesionales nos reunimos en grupo para poder tener impacto en la toma de decisiones gubernamentales. ¿Ok? Vamos a hablar aquí, miren, es un modelo más o menos de cómo ustedes tienen que hacer el índice de su trabajo. No tiene que ser así exactamente, pero vamos a hablar de los aspectos introductorios, qué es la auditoría interna, una definición moderna, cuál es el marco internacional para la práctica de la auditoría interna, ¿verdad? Estructura jerárquica y funcional de una auditoría, responsabilidad del auditor, estándares sobre el ejercicio profesional del auditor interno, cuáles son los estándares que se esperan que él cumpla, y la importancia de la auditoría en las empresas. Entonces, vamos a comenzar a revisar, no que lo vamos a leer todo, pero sí vamos a hacer un conversatorio. Mire, la auditoría interna, eh, antes de empezar a definir la auditoría interna, es importante establecer que la auditoría es una revisión de la auditoría interna es una revisión de las políticas gerenciales del negocio y de las políticas contables. Entonces, el auditor interno tiene no solamente que dedicarse a la contabilidad per se, sino que también él tiene que ver cuáles son las metas y cuáles son las políticas para con los empleados, para hacer que estas políticas, darle seguimiento para que estas políticas también se cumplan. Entonces, dice que la auditoría interna nace propiamente bajo el enfoque que sirvió para su definición actual o moderna en la década de los años 20, cuando los gerentes de las primeras grandes corporaciones llegaron a reconocer que no era suficiente tener la visita de los auditores externos, que era una vez al año, no era suficiente para ellos mantener el control dentro de las organizaciones. Entonces decidieron, tomaron la decisión, esas grandes corporaciones, de crear un departamento que esté todo el tiempo vigilando que se cumplan con las políticas administrativas y las políticas contables. Entonces, ¿con qué finalidad? Casi siempre en el pasado era para evitar los fraudes y para que se cumplan con las políticas, el auditor interno.
En general, podemos decir que los principales acontecimientos históricos que caracterizaron el nacimiento de la auditoría interna fueron las siguientes. Ahí está. En la primera etapa, lo que queríamos era que revisaran los estados financieros, que no tuviéramos que esperar todo un año para nosotros tener un reporte de un auditor externo. Ya en la segunda etapa, se le agregó que fueran vigilantes del control interno, ¿verdad? Entonces, aquí están definidas las etapas, ¿eh? Mírenlo aquí. Dice, las etapas de la auditoría siguen un orden secuencial en términos históricos que permiten identificar el centro de atención dentro de las organizaciones. Por ejemplo, dice aquí que en la primera etapa, véanla ahí, de los años 20 al 50, 1950, la actividad de la auditoría interna se centraba en asuntos nada más de contabilidad y asuntos financieros y revisaban cuál era la situación de la empresa, ¿verdad? Para ver que se estuviese cumpliendo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que eran los famosos PCGA. Entonces, en los años 20 y 50, eso fueron 30 años, esta actividad era como un apoyo de control para la función de la auditoría externa, que era una vez al año, ¿verdad? Entonces, en Nueva York, en el 1941, fue creado el Instituto de Auditores Internos como un organismo rector de la profesión. Y como nosotros en esos años, todo lo que hacíamos en contabilidad estaba todo determinado por Estados Unidos, también nosotros usamos todos esos principios que tenía ese Instituto de Auditores Internos de Nueva York. Para la segunda etapa fue ya en los años 60, ya no solamente nos quedamos con los auditores internos, se quedaron con lo que tenía que ver, un momentito, por favor. Ya, aquí estamos, chicos. La segunda etapa ya fue en los años 60 de la auditoría interna que estamos hablando. Y aquí ya la auditoría no solamente la vamos a tener como un auxiliar para los auditores externos y que nada más tenían que ver con los asuntos de la contabilidad. Aquí ya es una actividad independiente que se realiza al servicio de los gerentes de las empresas. Amplía su ámbito de actuación hacia la comprobación del cumplimiento de las normas, políticas, planes y el control interno, que antes no lo hacía. En la tercera etapa, que ya es del año 60 al 2000, la auditoría interna cambia también y ya es un servicio que está orientado al control gerencial mediante mediciones, evaluaciones sobre la efectividad de los controles, facilita conclusiones e informa a los directores de los hallazgos en ese constante revisar, que es la auditoría interna. Esa es la tercera etapa y ya la etapa
del año 2001 hasta la actualidad, el papel del auditor interno ha crecido muchísimo. Ya hay una nueva definición de auditoría interna en la que se destacan conceptos como el valor añadido, outsourcing y gestión de riesgo. ¿Qué es outsourcing? Subcontratar. Por ejemplo, Catherine tiene un hotel en Samaná. Vamos a suponer Catherine Vázquez. Y ella, ella es administradora, ¿verdad? Y ella también tiene una maestría en mercadeo. Ella se centra en buscar clientes, en esto y lo otro. Y ella lo que hace que subcontrató a alguien para que le lleve la contabilidad. Inclusive, no están dentro del hotel. Ella le provee toda la información, le acumula los documentos y se los envía a quien le lleva la contabilidad. Ella está haciendo ahí outsourcing. Ella está sacando de su empresa un departamento que no tiene que ver directamente con su generación de ingresos y ella subcontratar. El outsourcing es subcontratar. Por ejemplo, Edenorte, Claro, el departamento de reparación y mantenimiento es de outsourcing. Son personas subcontratadas que dan ese servicio. Entonces, esos temas se han agregado ahora en los conceptos que tenemos de nueva gestión empresarial. Entrada en vigor, en el 2002 entraron en vigor las normas para el ejercicio de la profesión de la auditoría interna. Ya tenemos normas. En el 2002, el Instituto de Reino Unido e Irlanda emitió una declaración sobre el rol de la auditoría interna como una gestión de riesgo. Hay un nuevo modelo para hacer las auditorías. Emerge un nuevo modelo donde el auditor interno se dedica a detectar riesgos y a cuantificar el modo en que la dirección o la gerencia lo puede reducir. A partir del 2000 y en especial en el 2010, entre el auge del concepto de gobierno corporativo. En el 2013 son emitidos 17 principios que constituyen las mejoras a la evaluación del control interno, esto en Estados Unidos, que se llama COSO, ese organismo, ¿ok? En el 2015 se redefinen los componentes básicos para la práctica de la auditoría interna. Y en el 2007, ese COSO, yo quiero que después ustedes en Google pongan eso, no se lo voy a decir siquiera, para que investiguen qué es el COSO y qué es la ley de Sarbanes-Oxley. Aunque ustedes no van a ser auditores, ni van a ser contadores, es bueno que sepan que hay una entidad, un organismo que tiene todos los principios que nosotros tenemos que hacer para evaluar el control interno. Y ahí más o menos le estoy diciendo lo que es el COSO. Busquen esto. En el 2018 surge un nuevo enfoque de la auditoría interna basado en 4 líneas de defensa. La auditoría interna, en definición, se ha visto caracterizada por eventos históricos que la han llevado a pasar de un mero enfoque contable hasta establecer medidas de control interno, prevención como referencia básica y evaluación de riesgo. Ustedes van a leer toda esa parte después más tranquilito. Entonces, aquí, esto se va a ver mucho en las presentaciones que yo le voy a mandar, es el Instituto de Auditoría Interna, en inglés, Institute Internal Auditors, IIE, ¿verdad? IIA, perdón. Desde su creación, este Instituto de Auditoría Interna trata de agrupar los auditores internos de Estados Unidos, siendo su presidente electo el señor John B. Thorson, y rápidamente la membresía
creció. Y ya en el 1957, este Instituto de Auditoría Interna de Estados Unidos tenía una matrícula de auditores internos extranjeros de más de un 20%. En nuestro país, la auditoría interna, ¿verdad? Instituto de Auditoría Interna de la República Dominicana, data de la década del 80. Y uno de sus principales pioneros fue el señor Enrique Erasmo González Abreu, vicepresidente de Auditoría Interna del Banco del Progreso, que ya no existe. A mediados del 81, este instituto tuvo membresía en el Instituto de Auditoría Interna de Estados Unidos, y desde ese tiempo forma parte de ese instituto, de ese gremio, como todas las organizaciones mundiales de reconocimiento que trabajan en beneficio de la profesión de la contabilidad. ¿Cómo vamos a definir la auditoría interna? Es una actividad independiente. Profe, pero le pagan un sueldo la empresa. Bueno, éticamente debe ser independiente, ¿verdad? Es una actividad independiente y objetiva de asegurar y consultar, y que está concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la empresa. Ayuda a la organización a cumplir con sus objetivos, aportando un enfoque sistemático, disciplinado para evaluar y mejorar los procesos de la gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces, el Instituto de Auditoría Interna de Estados Unidos tiene un marco para la práctica de la auditoría interna. Eso se lo voy a dejar a ustedes como lectura, ¿verdad? Y que ustedes van a trabajar en esa parte del trabajo. El marco moderno de la práctica de la auditoría interna lo tenemos aquí. Tenemos un código de ética, tenemos normas generales para aplicar, y cada norma tiene su definición integrada. Hay una guía para implementar estas normas y una guía para darle seguimiento. Implementarla y después darle seguimiento. Esos son los marcos, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de la auditoría? Mejorar y proteger el valor de la empresa, proporcionando a todos los interesados un aseguramiento, consejo y visión de los objetivos confiables y basado en los riesgos que hay de tener una empresa, ¿verdad? Entonces, aquí están los principios fundamentales para practicar la auditoría, ¿verdad? Ahí está, ustedes lo van a verificar porque van a tener ese documento, te lo va a leer, pero aquí vamos a ver que muchos se cuestionan acerca de cuál es la jerarquía del departamento de auditoría de la empresa. Y esto es realmente inquietante porque por un lado me dice que es algo independiente, pero por otro está recibiendo un sueldo de una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar? Es importante que se establezca que aunque el auditor interno percibe un salario de la institución, él no está bajo la dependencia mandatoria de nadie. Él debe ser una persona que revise y reporte a la alta gerencia. Ni siquiera la alta gerencia puede incidir en esos reportes, porque si no, no tiene razón de ser, ¿verdad? El nivel de independencia del Departamento de Auditoría Interna, dice el Instituto Internacional de Auditores, que deben ser considerados para establecer un nivel de independencia y reporte apropiado de la función de este departamento, varias normas que son la independencia, la objetividad del auditor. Establece que el auditor interno, la actividad de auditoría interna debe ser independiente y los demás auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. También esta norma dice, la 110,
que el director ejecutivo de la auditoría debe responder ante un nivel jerárquico tal dentro de las organizaciones que permita que la actividad, a la actividad de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades. No le puede poner limitante. No, yo no quiero que tú digas eso. O ese reporte yo no te lo recibo. No. Debido a que el consejo, debiendo ratificar ante el consejo al menos anualmente la independencia que tiene la actividad de la auditoría interna dentro de las organizaciones. Vamos a aclarar algo. Vamos a suponer Brugal y compañía tiene 6,000 accionistas. Vamos a decir 1,000 accionistas. Ahora, esos 1,000 accionistas se reúnen en la Asamblea General y seleccionan a 7 o a 9 que va a ser el Consejo de Accionistas. Entonces, ese Consejo de Accionistas es que nombra al gerente y a los demás funcionarios. Entonces, se debe aclarar que ahí, en ese Consejo de Accionistas, que el Departamento de Auditoría Interna tiene potestad para hacer todos los informes y que no debe ser limitado por la gerencia y que ese comité de auditoría interna le responde al consejo, aunque aconseja al gerente, él le responde al consejo. Porque si no, el gerente, si es el gerente que está haciendo cosas fraudulentas, el consejo nunca lo va a saber. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que estamos hablando de ratificar, ahí dice, la independencia que tiene la actividad de auditoría interna debe ser ratificada anualmente dentro del consejo. ¿Oyeron? ¿Dónde vamos a presentar miren el organigrama? El presidente, el consejo de administración y esas rayitas que están así en puntita, quiere decir que a esas dos actividades nadie tiene potestad para bajarle líneas. ¿Oyeron? Le debe de reportar al consejo y al presidente. Y ninguno de estos dos puede decirle, haga esto, haga lo otro. Eso es lo que quiere decir esa línea en punto. Ahora, esa línea derecho, vean, pa, quiere decir, el consejo le responde al presidente. La gerencia general le responde al consejo. Pero mira dónde está el auditor. Tanto el interno como el externo, fuera de la línea de mando de la gerencia. ¿Oyeron? Entonces, la gerencia general, el recurso humano le responde al gerente, la gerencia de mercadeo, la gerencia financiera y la gerente de producción. Esa es la mejor forma de yo explicarle cuál es la posición del auditor interno y externo dentro de una organización. Nadie lo manda. Uno debe mandarlo. Miren, no es que él no manda al gerente tampoco. Él informa para arriba y para abajo. Pero él tampoco tiene autoridad, por eso está en punto su autoridad. Eso es lo que quiere decir eso. Dice aquí que cabe destacar, de acuerdo a lo que hemos visto, que no obstante al alto nivel del Consejo de Administración en una entidad, auditoría interna no depende del mismo, sino que rinde cuenta al mismo para que éste a su vez tome decisiones relevantes y oportunas que se requieran respecto a las situaciones que ha evidenciado el comité de auditoría. Ahí está. Ustedes lo van a verificar, lo van a leer. Ahí está el comité de auditoría interna. Es una unidad de apoyo creada por el Consejo de Administración para asegurar el pleno respeto y apoyo a la función tanto de la auditoría interna como la externa. Es un comité. Dice este autor, Espiñeira Sheldon, que los comités de auditoría no preparan los informes financieros, tampoco llevan a cabo auditorías externas,
pero tienen un papel esencial en asegurar la integridad y transparencia de las informaciones que se generan dentro de la empresa, ¿verdad? Aquí está un cuadro. ¿Cuáles son las funciones del comité de auditoría? ¿Verdad? Tenemos asegurar la confiabilidad de la información financiera, evaluar los riesgos, asegurar un buen control interno y evaluar la gestión. Esas son sus funciones. El auditor interno tiene una responsabilidad, ¿verdad? Queda expuesta en la definición de lo que es la auditoría. Y dice que la responsabilidad se orienta a prestar un servicio de aseguramiento y consulta a toda la organización, partiendo de necesidades y expectativas de la alta gerencia y de los empleados. Ustedes van a terminar con esa parte. Y yo le quiero, eso está en la unidad número 3. Hay más cosas, ustedes la van a leer, pero yo quiero presentarle. Déjenme ver si la tengo cerca. Un momentito. Una presentación más cortita. Ok, ya la encontré. Vamos a abrirla. De la auditoría interna más platanada, vamos a decirle así, ¿verdad? Más platanada a la República Dominicana, que es donde estamos. Entonces, vamos a verla aquí. Esa no está en la plataforma, pero vamos a ver aquí. Aquí tenemos el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna y aquí tenemos los otros organismos. Esto fue una conferencia donde participaron la UAS, la Pucamaima, UNAPEC, UAPA, INTEC y otras universidades. Cuando tú te descuidas en tu organización, pensando que todo el mundo está trabajando bien y no hay un seguimiento a las políticas ni a los riesgos que existen, le puede pasar esta situación de este inversionista. Ay, ¿qué pasó en mi empresa? Todo estaba controlado. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuáles son las prácticas fraudulentas que ustedes como gerentes, las más comunes, que usted se puede encontrar en los negocios? ¿Oyeron? Miren, registro de ingresos ficticios para sobredimensionar las ventas y sobredimensionar las ganancias. ¿Oyeron? Entonces, como tú eres el gerente y tú vas a presentar ventas abultadas, sobrevaluadas, todo el mundo va a decir, no, pero vamos bien, mire, así que vamos, para arriba, ¿verdad? Otra práctica también es registrar como alquiler de maquinaria o alquiler de cualquier bien inmueble para así reducir la deuda en los estados financieros y presentar una mejor posición. Entonces, vamos a ver cuál es el mecanismo para detectar los fraudes. El 48% de los fraudes son detectados por estas 4 situaciones. Denuncia de empleo de un empleado. ¿Oyeron? El 18%. Un empleado se da cuenta y no entra en la componela. Dice, no, yo no hago eso. ¿Oyeron? Por eso es que una sola persona no se puede poner a hacer todo el ciclo operacional. Porque ya cuando hay 2 o 3 cabezas, alguna va a decir, yo no hago eso. Conmigo no cuenten. ¿Verdad? Entonces, denuncia del empleo. Denuncia anónima. Cuando tú no te atreves a hacer una denuncia, a no dar tu nombre por temor a represalia, porque hay gente que matan a otra.
Yo se lo digo así mismo. Si tú detectas un fraude y el fraude es a gran escala y quienes están en ese fraude son personas sin ética, pero no solamente sin ética de trabajo, sin ética personal, lo pueden mandar a matar o a dar una golpeada o ustedes lo han visto. Entonces yo no me atrevo, yo puedo hacer una denuncia anónima, mandar una carta, cuidado con los emails porque los emails se rastrean de dónde salió, hacer una llamada, ¿verdad? No de mi celular. Yo no sé si hay teléfono público ya en la calle, yo no lo he visto, pero te busca la manera de hacer esa denuncia anónima. Denuncia de un cliente. El cliente se está dando cuenta de un movimiento extraño, por ejemplo, en un restaurante. Yo pedí 4 tragos de Dewar's y una cena y cuando me traen la factura, ¿verdad? Hay 8 tragos o 6 tragos. ¿Dónde están esos otros tragos? En el bolsillo de alguien. Entonces, si a todo el mundo usted le pone una cerveza de más y a ese negocio van 200 gente en promedio diario, usted se está robando 200 cervezas a 100 pesos diario. ¿Oyeron? Entonces, hay clientes que miran, por ejemplo, yo tengo, ay Dios, perdóname, tengo una hermana mía. Yo tengo 2 hermanas que no beben vino como yo, sino beben cerveza. ¿Y ustedes saben lo que ellas hacen? En cierto lugar, que se dieron cuenta de que le ponían de más, guardan la tapita. No, destápamela aquí. Y entonces la ponen donde el mesero la vea. Oíste, ya el mesero sabe, esta tipa no le puedo poner 2 cervezas de más. ¿Oyeron? Hay gente que cogen un papelito en una servilleta y ponen 1, 2, y la van anotando. No, yo no me bebí 12 cervezas, yo me bebí 8. Eso es lo negocio. Yo no pedí entrada, yo no pedí pulpo, no, eso no fui yo, eso no es mío. Ahora, si usted paga sin mirar, entonces ese cliente que ve que ya van 2 veces que le ponen de más, llama al dueño o a los dueños o le hace una denuncia. Y denuncia de un proveedor, hay como la denuncia de un proveedor, el 5%, bueno, que te hacen una propuesta indecente, te dice un empleado, el de compra o el cocinero que compra, dice, mira, yo quiero 60 libras de mero, pero yo quiero que tú me lleves 40 a esta dirección y al restaurante y 20 a esta dirección. Pero ¿por qué? No, yo no hago eso. ¿Entiendes? Entonces ese de proveedor denuncia esa práctica. Entonces, cuando usted suma todo esto de verdad, señores, esos números no son inventados. Detectado por denuncias. Y ahí está el porcentaje de quienes denuncian más. Detectado por el control interno, que ahí está el departamento de auditoría. El departamento de auditoría, revisando las políticas, encuentra el 20% de esos fraudes. La seguridad corporativa, ¿verdad? Ahí hablamos de las cámaras, ¿verdad? Tenemos cámaras, tenemos protocolos y ahí esa seguridad se detecta el 7% y la administración de riesgo el 6%. Otro 19% de la detección de fraude viene por auditorías externas, accidentalmente, y autoridades regulatorias como la DGI, como la Superintendencia de Banco, etcétera, etcétera. Entonces ahí ustedes tienen algunos de los mecanismos para detectar los fraudes. ¿Cómo prevenimos esos fraudes? ¿Cómo te va a implementar como gerente? ¿Cómo usted va a implementar medidas de seguridad para detectar esos fraudes, para que no lo cojan como la primera gráfica que vimos con la mano en la cabeza? ¿Verdad que sí? Instalación de auditorías periódicas, sin avisar.
esas auditorías que son así, como los SOA, ¿verdad? Llegamos, aquí estamos, así. Auditorías periódicas, no puede avisarlo porque la gente se prepara. Como la auditoría es una revisión, ahí vamos, no vamos a revisar todo 100%, sino vamos a coger una muestra, pero el que busque encuentra, ¿verdad? Identificar en tu empresa cuáles son las áreas donde tú consideras que está habiendo mayor escape, donde hay muchos recursos, donde tú crees que no hay control, ¿verdad? Entonces ahí tú vas a implementar controles específicos para este riesgo. Establecer un código de conducta y de ética empresarial, ¿verdad? Donde quien no cumpla con eso sabe que puede ser amonestado, incluso despedido. Implementar una línea de denuncia anónima, línea de ética, eso es difícil, pero empresas grandes donde ya tenemos más de 200 empleados, usted tiene una línea para usted, que la gente llame para dar su opinión sin tener que identificarse. Debo tener políticas en el Departamento de Recursos Humanos para contratar y revisar esos currículum de quienes van a entrar a esta empresa, que no sean con títulos falsos ni con trabajos inventados. Y capacitación en materia de ética en los negocios a todo el personal. Esos son algunos de los mecanismos que usted puede implementar para el departamento. El Instituto de Auditores Internos, el de Estados Unidos, claro, ¿verdad? IIA, ¿se acuerdan? IIA en español, el Instituto de Auditores Internos, dice que cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza, los cuales no requieran la aplicación de amenazas violentas o de fuerza física, son los fraudes perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener dinero, bienes y servicios, para evitar pagos o pérdidas, ¿verdad? De servicio o para asegurarse ventajas personales y de negocio. Así define el fraude el Instituto de Auditores Internos. Sin tener que coger una pistola, coger un palo, un hierro, nada. Son cosas que tú haces de ocultamiento, engaño, exceso de confianza para tú tener beneficios propios. Eso es fraude. Dice que, según el Instituto de Auditores Internos, la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, que es concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del negocio. Esa es la definición según el instituto. Miren aquí la gráfica que teníamos en la plataforma, pero aquí está como más bonita, menos letra, ¿verdad? La auditoría interna ayuda a una organización a cumplir con sus objetivos. Aporta un enfoque sistemático y disciplinado y ayuda a evaluar y a mejorar la eficacia de los procesos de gestión, de gobierno, riesgo y control. Aquí hay un pareo muy interesante que se lo voy a dejar también para que ustedes lo lean, en donde tenemos la auditoría interna y la auditoría externa. Ninguna es mejor que otra. Una tiene un objetivo y la otra tiene otro objetivo. Pero las dos son importantes para el negocio. Por ejemplo, vamos a ver nada más el objetivo. El objetivo de la auditoría interna es analizar y mejorar los controles y el desempeño de la organización. El objetivo de la auditoría externa es expresar una opinión sobre los estados financieros. Ustedes ven que los objetivos son diferentes.
¿Qué alcance tiene la auditoría interna? Las operaciones de la organización. ¿Qué alcance tiene la auditoría externa? Informes financieros fiscales para el tema del pago de los impuestos. La relación laboral. En la auditoría interna es un empleado de la organización. El auditor externo es un contratista independiente. Entonces, ahí usted va a poder comparar ese cuadro. Ese cuadro no puede faltar a su trabajo final. ¿Oyeron? Usted tiene que poner ese cuadro para que vea la diferencia, ¿verdad? Y leerlo. Dime, amor. Oh, ay no, Juárez. Ay no, Juárez. Mira mi corazón. Bien. Aquí estamos, chicos. Entonces, la primera norma del marco respecto al propósito de la autoridad y la responsabilidad de la auditoría interna están formalmente definidos en un estatuto en conformidad con la misión de la auditoría interna y los elementos de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Entonces, tenemos también, como dice aquí, un código de ética. ¿Oyeron? El director ejecutivo de auditoría debe revisar periódicamente el estatuto de la auditoría interna y presentarlo a la alta dirección y al consejo para que lo aprueben. La norma 1100 o la 1100 dice que la auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Esta objetividad requiere que los auditores internos no estén bajo el mando de nadie. Por eso es que en el organigrama ustedes vieron que están en test punto, puntito, 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 ¿verdad? Tiene el énfasis en detectar los gastos innecesarios, identificar las advertencias de banderas rojas, o sea, donde hay un problema, verificar los registros y los estados, evaluar el cumplimiento de las normas y reglas que tiene la empresa, investigar el fraude, promover la ética, informar a la alta dirección y al consejo de administración de sus hallazgos, identificar los riesgos y proporcionar aseguramiento en esa área riesgosas. Hay un modelo, ¿verdad? Con 3 líneas de defensa que debe implementar la auditoría interna. La primera línea de defensa, controles de gerencia y medidas de control interno. Eso es lo primero. Si usted no define cuáles son las medidas de control interno y la promueve entre los diversos departamentos, todo el mundo va a hacer lo que quiera. Entonces, hay que promover una medida de control interno fácil. Todas las ventas del día y los cobros deben ser depositados íntegramente en el banco, en la cuenta corriente de la empresa. No se puede sacar ni un centavo de ahí. O sea que el cuadre del día tiene que cuadrar con el depósito del día. Eso es una medida de control interno. ¿Y qué hace el auditor interno? Vela porque se haga eso todos los días. ¿Verdad? La segunda línea de defensa es controles financieros, seguridad, gestión de riesgo, calidad, inspección y cumplimiento. Tenemos que tener esa, después que yo implemento estas medidas, yo tengo que darle seguimiento. Porque la gente con el tiempo se descuida. Nos descuidamos los seres humanos. Imagínense que como uno está joven así como está ustedes están pendientes al peso, a la alimentación, a la ropa, a las actividades. Ya cuando uno tiene la edad mía, ya uno no le da tanto
importancia a eso. Uno está ya más por tranquilidad. Ok. Entonces, la otra línea de defensa que tenemos, la auditoría interna. Esa es la tercera, hay un errorcito ahí. Dice segunda, pero es la tercera línea. Perdónenme, señores, estaba atendiendo a mi nieto. Dice que ahí están las tres líneas de defensa, ¿verdad? Que están especificadas en las normas de la auditoría interna, en el modelo, en el marco que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las competencias que debe tener el auditor interno según el Instituto de Auditoría, ¿verdad? Interna. Comunicación, persuasión y colaboración. Debe ser también empático, ¿no? Tiene que convencer a las personas de que deben manejarse y cumplir con esos procedimientos para que tenga éxito la empresa, ¿verdad? Pensamiento crítico, debe tener una experiencia, miren, ahí dice experiencia, está mal escrito, una experiencia técnica, debe ser graduado de la carrera de contabilidad y debe haber hecho un posgrado o una maestría en el área, debe conocer el gobierno, el riesgo y el control y tener conocimiento del negocio. También dice aquí que el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, que somos miembros del el Instituto Norteamericano de Auditoría Interna, dice que el control interno debe ser proactivo, agente de una mejora continua, un coach para la organización y no un asesino de negocios. O sea, debemos de tener la mente abierta, pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Qué es innovación? Innovación es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o servicios nuevos, mejorando o mejorados que el mercado reconozca y valore. El auditor interno no debe ser un buscador de problemas, sino un profesional de diagnóstico amplio que busque el aseguramiento de que todo está marchando correctamente. Debe encontrar las fallas, proponer soluciones, dar seguimiento a los planes y ser metódicos en el trabajo para evitar las repreguntas innecesarias. También dice que debo tener una comunicación, perdón, se me quitó aquí. Dice, ay, un momentito. La comunicación, debo escuchar activamente, debo prestar atención a lo que me dicen, usar un lenguaje positivo y claro y promover comunicaciones sinceras. Respeta a los demás, es confidencial con los comentarios recibidos, tiene equilibrio entre ser diplomático y ser sincero y se compromete con los resultados y ayuda a cumplir los planes. Todo eso, ¿eh? Pensamiento crítico, ¿qué es eso? Es conocedor de procesos,
de resolución de problemas, maneja adecuadamente métodos cuantitativos y sustenta sus comentarios. Domina lo que aplica, lo domina y lo aplica. Y en circunstancias concretas, asegura calidad consistente y confiable en su trabajo. Aquí hay ya una gráfica, ¿verdad? Diagnóstico de los 6 sombreros, según una tormenta de cerebro, brainstorming, ¿verdad? Es cuando tú tienes que ponerte uno de esos sombreros según la situación. O sea, vamos a ver esa tormenta de cerebros, ¿verdad? Y cuál sombrero nos vamos a poner. Y el auditor debe conocer esa tormenta. El Instituto de Contadores, de Auditores Internos de la República Dominicana dice que es un modelo de gobierno. Educa a la alta gerencia. Sabe alinear a la auditoría interna con los esfuerzos de las organizaciones. Se mantiene alerta a la organización donde hay riesgo de fraude. Y ahí está. ¿A quién es que educa? A la alta gerencia, a la alta dirección, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos varios de los puntos para hacer un modelo de gobierno. Conocer sobre las leyes del negocio. Por ejemplo, usted trabaja con alcohol. Usted trabaja en el sistema bancario. ¿Cuáles leyes lo impactan? ¿Cuáles reglamentaciones tenemos? Las regulaciones de la industria, autorregulación, guías internacionales, políticas corporativas. ¿Cómo está estructurado mi industria? ¿Cuáles son las tendencias de mi industria y quiénes son mis competidores? Esas son reglas del mercado. ¿Quiénes son los socios del negocio? ¿Cuáles son los medios de comunicación para yo decir algo del negocio? Mis empleados, mis clientes y mis proveedores. Ahí yo tengo todo eso en un modelo de gobierno. Debe ser estudiado para educar a la alta gerencia. Eso es un modelo de gobierno. No de Abinader, no. Gobierno corporativo. Entonces, aquí tenemos, estamos terminando, no se apuren. ¿Qué es la perspicacia en los negocios? Conocer la industria, estar atento a lo que está pasando fuera de la industria, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles leyes van a afectar mi negocio? ¿Qué cambios se están cocinando? ¿Verdad? Para yo entonces irme adecuando antes de que lleguen y me sorprendan. Conoce la industria, sus riesgos, indicadores, las mejores prácticas, se actualiza en materia de leyes y está alerta sobre los riesgos derivados de la ley, está al tanto de los indicadores micro y macroeconómicos. Esa figurita ahí de la ley. La administración de la auditoría interna está atento a las oportunidades para ampliar el espectro de los servicios que damos y la ética profesional. Todo el mundo tiene un dilema ético. Todos los días, desde que nos levantamos, nosotros tenemos un dilema ético. El primer dilema mío es, tengo clase a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, que aquí donde yo estoy son las 6. Tengo que poner el reloj a las 5 de la mañana. El diablito me dice, oye, mándale un mensaje a esos muchachos que se van a ver a las 9. Pero el otro me dice, no, porque es que tu horario es a las 7. ¿Verdad? Eso tan sencillo como levantarme a una hora es un dilema. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Verdad? Porque yo
quizá poniendo la reunión a las 9 de la mañana, afecto a Fátima, ¿verdad? Porque ella entra a trabajar a las 9 y ya por lo menos va a participar en la reunión de 7 a 8:30. ¿Entiendes? Pero yo no pensé en nadie, yo pensé en mi sueño. Entonces, la ética es un ejemplar en la conducta y se percibe. Aboga por las éticas en los negocios, educa en ética a la alta gerencia y a los asesores, pero también a los empleados en la ética, porque muchas personas, señores, quieren conseguir el trabajo, pero no quieren trabajar. Y después que lo tienen, no lo valoran. Tienen una hora de entrada y llegan tarde, siempre tienen una excusa, se ponen bravos si le llaman la atención, te dice que para comer son 40 minutos y tú te coges hora y media, ay, porque a mí me da mala digestión. Y siempre queremos hacer lo que queremos nosotros, no la política de la empresa. Y a veces hay que despedirlo, porque esa persona con esa actitud y sin consecuencias daña al grupo. Hay que sacarlo. Esa manzanita que está ahí de la discordia. La ética es un ejemplar de la conducta y se percibe, aboga por éticas en los negocios, educa a la alta gerencia, asesora temas éticos. Nosotros dimos ese tema en la unidad número 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, este tema de auditoría interna no va para el examen. Este tema lo que vamos a hacer es un trabajo formal sobre la ética, tomando en cuenta el material que está en la unidad número 3. Yo voy a subir el lugar donde ustedes van a poner esa tarea. Tienen hasta el 12 de diciembre para subir ese trabajo con hoja de presentación. Yo le voy a poner todo eso. O introducción, índice, introducción, cuerpo del trabajo y después conclusión y bibliografía. Todo ese trabajito bien hecho para que mínimo de 8 hojas, 8 páginas. Que sea un trabajo que no sea copiado, que sea algo, hay muchas cosas que ustedes la van a citar porque van a tener bibliografía, pero traten de ser auténticos y originales. Y esa es nuestra última unidad. Así que, ¿qué va a pasar? El próximo martes, ustedes me avisan si están listos para el martes o quieren que sea no este martes, sino dentro de 15 días, para yo ponerle disponible la evaluación. Hay que ver cómo están ustedes, cómo se sienten para ese segundo parcial. Si es muy pronto, la semana próxima, lo movemos tranquilamente para dentro de 15 días, para que se preparen bien. O si quieren que terminemos ya de la asignatura, me dicen, profe, próximo martes. Ok. Así que si alguno de ustedes sabe hacer encuesta ahí en Google, el formulario de eso, pueden ponerla ahí si desean. Y yo creo que si no, que levantando la mano, podemos ver quiénes desean ese examen para el próximo martes o dentro de 15 días. Profe, en el grupo de WhatsApp se puede hacer una En encuesta. ese. Pues tú me la puedes hacer, Fátima. Sí, yo se la hago. Pues Profe, gracias. ¿y para cuándo es el trabajo de la auditoría interna? 12 de diciembre, fecha límite. Cuando usted, porfe, lo ponga en la plataforma, nos avisa por el grupo para uno ya. Claro, claro que sí. Y le voy a poner ahí, como les dije, le voy a poner una carpeta que, bueno, le voy a poner recursos para hacer el trabajo. Le voy a poner de 3 libros, más la bibliografía, más esta presentación que yo le voy a mandar, ¿verdad? La que vimos último, porque la otra está en la unidad número 3. Y ahí ya, subimos todo. Pero yo les recomiendo que se concentren en el parcial. ¿Oyeron? Sí, lo puede dar otro martes. Profe, una pregunta. Ajá. En los temas que usted
puso para subirla antes del 21 de este mes. Hay uno que fue uno de los primeros temas que usted mandó. Planteamiento. ¿Cuál? Planeación. Las normas de la auditoría, que usted puso ese Oh, tema. pero ese estaba ya estaba hecho. Yo lo que hice fue que subí los otros que faltaban, que ese lo dejé. Porque Ah, ese lo ok, dejé. sí, bien hecho. Son Ok, 4 que ustedes van a subir ahí, que valen está, 15 puntos, 20 puntos, no sé cuánto le puse. Planeación, control interno, evidencia y papeles de trabajo. exacto, esos son, exacto. Esto cada uno vale 5, son 20 puntos que vale eso. Así que yo veo que vamos a pasar todito en A, si Dios quiere, hasta yo. Lo importante de esta asignatura es que se llama nociones de auditoría. Ustedes tienen un amplio conocimiento de lo que es la auditoría financiera y lo que es la auditoría interna, pero ustedes no pueden hacerla, porque esa no es la función de su carrera. Pero ustedes tienen que saber de lo que le estamos hablando nosotros. Si yo logré eso, estoy feliz. Ya. Así que pasen buenas noches, le mando la grabación y le voy a habilitar para mañana donde usted va a subir ese trabajo de antes del 12 de diciembre, si Dios lo permite. Entonces la encuesta Fátima la hace, ojalá que sea para el próximo martes, para ya estar de vacaciones, pero si no, Ya la envié la encuesta. ¿ya la enviaste? Sí. No, pero ven acá, pero demasiado rápida. Tú la haces en Google Phone. No, en WhatsApp, ahí mismo. Ah, está bien, ok. Ah, ok. Sí. Bueno, que pasen buenas noches y Dios me los bendiga. Bye bye. Bye, gracias igual.